Bienvenidos. Hoy estaremos aprendiendo lo que nos dice la Escritura en el capítulo 12 del libro de Éxodo. Aquí nos narra la Escritura que finalmente los hijos de Israel salen de los territorios de Egipto y que se dirigen de una ciudad a otra. Y dice que como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños, y pues obviamente tampoco iban a contar las mujeres o las niñas mujeres, como ya habíamos explicado un poquito de esto en estudios anteriores, de que las mujeres solamente iban a ser mencionadas por nombre propio o por número de estas únicamente cuando hacían algo extraordinariamente bueno o extraordinaria. Haciendo las proyecciones, las personas que han estudiado un poco más a fondo todo esto llegan a la conclusión de que pudieron haber salido de la tierra de Egipto un aproximado de 3 millones de personas, contando pues únicamente haciendo la proyección con los israelitas. Pero además de eso dice, también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. ¿Quiénes podrían conformar esa grande multitud de toda clase de gentes? Bueno, hay muchas opciones. Unos podrían ser egipcios que al ver el increíble poder de nuestro Dios, pues encontraron que de pronto sus divinidades no eran más que pedazos de madera, de yeso, de piedra, y que pues obviamente no tenían ningún poder. Y su corazón entonces logró volverse al Dios de Israel. Otra opción era que también ahí en esa grande multitud de gentes se contaban los descendientes y los cónyuges de los matrimonios mixtos. ¿Qué eran los matrimonios mixtos? Eran estos matrimonios en los cuales un israelita o una israelita decidía contraer matrimonio con un egipcio o una egipcia, según fuera el caso. Otro grupo de personas que podría nutrir esto que la Biblia nos menciona como multitud de toda clase de gentes, pudieron haber sido rezagos de otros pueblos que eran esclavizados o retenidos por el imperio del faraón. Dentro de ellos, algunos historiadores mencionan un pueblo que se denominaba los Ixos, y que de pronto para ese entonces ellos estaban también esclavizados junto con los israelitas por parte de los egipcios. Sumando todo esto, entonces el número era increíblemente grande y podía estar cercano a los 5 millones de personas si se sumaran, pues de acuerdo a las proyecciones que hacen los eruditos en el tema. Entonces, de acuerdo a esto, yo lo quiero invitar a usted a que por un momento nos pongamos en los zapatos de Moisés. Imagínese que usted lo único que posee en la vida, físicamente hablando, es un palito, una vara, a través de la cual Dios le ha dicho que puede hacer señales, no porque la vara en sí fuera milagrosa, porque las cosas materiales no tienen poder en sí mismas, sino porque Dios lo ordenaba de esta manera. Y usted se encuentra en el desierto, va camino al desierto. A usted no le han dicho exactamente cuánto tiempo es que va a durar su caminar por el desierto, y usted no va solamente con unos amigos, con parte de su familia. Usted va más o menos con entre 3 y 5 millones de personas por todo el desierto. Y entonces eso incluía los ganados. Entonces imaginen las responsabilidades. Agua, alimentación para todos esos seres humanos, pero también para los ganados, encontrar lugares adecuados para que tal cantidad de personas y de animales pudieran pasar las noches. Era una logística extrema y ese era el papel que le estaba tocando a Moisés. Resulta que como había toda clase de gentes que se habían mezclado, muchas personas habían visto esto también como una oportunidad de huir de la esclavitud o del yugo faraónico que se ciñera sobre ellos en caso de los rezagos de los otros pueblos esclavizados que tenía Egipto junto con los israelitas. Entonces sucedió que tal vez ellos se fueron con Israel viendo una gran oportunidad para ganar su libertad nuevamente. O tal vez eran personas que en un momento dado habían dicho, ay no, sí, yo creo en el Dios de Israel, pero que en el camino su corazón no estaba tan convencido. Y ahí te exhorto con mucho cariño a ti que me escuchas, porque resulta que es muy chévere aprender de Dios, pero es más chévere cuando de todo corazón decidimos agradarlo. Y por eso te animo a que tomes esa segunda decisión, que no seas simplemente un oidor,
sino también un hacedor de su palabra, como dice el libro de Santiago. Resulta que esta gente que solamente había tomado, digamos, la opción y que estaba descrestada con el poder de Dios, pero que en su corazón nunca habían tomado la decisión de creer verdaderamente y de honrar de todo corazón a Dios, son los que más adelante se nos van a narrar en el libro de Números, capítulo 11, versículo 4, como las personas que constantemente estaban provocando a ira a Dios y que estaban levantando los ánimos del pueblo y que estaban poniendo problema por todo. Mejor dicho, eran más venenosos que Petro en la política colombiana. Entonces dice así: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná, ven nuestros ojos. Ojo, lo que estaba sucediendo aquí era que ese pueblo de Dios se había mezclado con un montón de gente que en su infinita mayoría sí habían hecho una entrega real al Dios de Israel. Pues tenía que ser así, porque de no haberse circuncidado ya tiempo después, estando en el desierto, sencillamente iban a ser consumidos por la presencia de Dios. Recuerden que la circuncisión era ese pacto en la sangre, en el cuerpo, que iba a permitir que alguien fuera acepto delante de Dios, y por lo tanto aquel que quisiera sumarse al pueblo de Dios tenía que cumplir también con ese pacto. Entonces, en un principio de pronto ellos estaban muy emocionados, muy que, ay, sí, qué chévere, que tan diferente este Dios, muy bacano. No, yo nunca había visto ni experimentado ni sentido todo esto que estoy viviendo con ustedes, pero pasando los días y viendo la dificultad propia del desierto, ese corazón que no se había convertido por completo al Dios de Israel empieza a extrañar lo chévere que tenía Egipto, según ellos, según ellos. Es algo así como cuando tú hoy estás emocionado porque estás aprendiendo de Dios, pero una y otra vez las raíces de Egipto aprietan tu corazón y tus pensamientos. Algo así como cuando una persona dice: ay, no, yo no sé, porque los he escuchado, por eso lo digo. Ay, yo no sé, pero lo que hace que yo tome como en serio los caminos con Dios, no, yo voy de mal en peor. Vea, mi mamá se enojó conmigo, el perro me gruñe, la economía viene para abajo, tengo miedo, esto y lo otro, y empiezan a quejarse. Y de acuerdo a esto les voy a contar una historia que me sucedió. Alguna vez le compartimos de Dios a un joven. Ese joven venía de una situación difícil, su familia incluso. Él trabajaba para la Bolsa de Valores de Nueva York y todo iba muy bien. Y él empezó a caminar con Dios y súper feliz porque los negocios iban mejor que nunca. Y eso hablaba pues de cientos de millones, de miles de millones, de negociaciones increíbles. Bueno, hasta que pasado el tiempo, Dios empezó a tratar con su corazón y empezó a moldearlo. Y en ese moldear, él empezó a quejarse contra Dios. Y él decía: es que no entiendo por qué los negocios no están dando. Es que no entiendo por qué con determinados clientes todo lo que hago resulta en pérdidas. Después del tiempo nos dimos cuenta que esa supuesta plata de unos clientes que siempre terminaba en pérdidas eran dineros sucios, eran dineros que tenían sangre en ellos. Él no quiso entender lo que Dios estaba haciendo. Dios estaba limpiando sus finanzas, pero su corazón no supo entender eso, y entonces un día nos dijo a mi esposo y a mí que definitivamente a él le gustaba más cuando tenía mucho dinero y no tenía que preocuparse por nada, y que por eso volvía atrás en sus caminos. Y así fue, porque es muy difícil cuando tú tienes una cuenta bancaria bastante abonada, bastante floreciente, y llega un momento en el cual Dios te dice: ven acá, esa forma en la que has ganado el dinero no es de mi agrado. Vamos a empezar también a moldear esa parte. Entonces no es bueno cuando ya tienes que cambiar esa carne deliciosa de pronto por un huevito frito. No va a ser chévere cuando en vez del huevito frito lo que tienes es una sopa de pastas o una sopa de arroz. No va a ser chévere cuando te cortan los servicios. No va a ser chévere nada de eso. Pero tú tienes que elegir. ¿Te dejas moldear por Dios o mueres en el desierto? O como decíamos en el principio de este estudio,
decide ser cortado de su presencia. En estos últimos versículos se nos hace entonces ya un recuento, un recorderis del tiempo que el pueblo de Israel estuvo esclavo en Egipto, en total 430 años. Y también se nos están dando unas instrucciones para todas las personas que querían participar de las costumbres del pueblo de Israel y también de sus celebraciones. Dentro de estas vamos a mirar el versículo 45. Dice, el extranjero y el jornalero no comerán de ella. ¿Quiénes eran los extranjeros y los jornaleros? Aquellas personas que aunque digamos tenían su residencia entre los israelitas, su residencia física, ya ellos no pertenecían al pueblo de Dios, es decir, no profesaban la misma fe, no creían en Dios de la forma que Dios decía que tenían que creer, y el jornalero igual. Simplemente estaba ahí ejerciendo un trabajo, ejerciendo una labor y ganando un salario por ello. De ahí que estas personas que no se convertían de un corazón realmente sincero al corazón de Dios, pues no iban a poder participar de lo sagrado. Al final, en el versículo 51, vuelve y nos dice que Jehová sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos, es decir, en un orden específico. Siempre a la cabeza iba Judá, cuyo nombre se traduce, digamos, para nuestra actualidad como alabanza. Esto para nosotros es muy interesante saberlo porque podemos ir a muchas batallas, podemos ir a enfrentar muchos desafíos, pero necesitamos alabar a Dios en todo nuestro trasegar por el desierto, en todo nuestro caminar, sea cual sea la circunstancia, que nunca se acabe la alabanza en nuestra boca. Por hoy hemos terminado nuestro estudio, les envío un abrazo, el más sincero de los deseos de que usted aprenda realmente de esto que estamos hablando, pero más allá de que aprenda, que de verdad usted sea capaz de abrir su corazón y su entendimiento a lo que Dios le quiere mostrar a través de su palabra. Que Dios te siga bendiciendo y si es posible nos vemos mañana.